Muchas gracias, señor presidente. Bueno, me voy a sumar a las palabras de todos los senadores preopinantes respecto de estos decretos que estamos tratando en su conjunto y el rechazo que esperemos que hoy se sancione en esta Cámara. Pero yo me voy a referir puntualmente al decreto 345 sobre organismos y Secretaría de Cultura, que establece la fusión del Instituto Nacional Irigoyeniano, creado por la Ley 26.040, y del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, y que establece la transformación del Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional Sanmartiniano, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, y de la Comisión Protectora de las Bibliotecas Populares. Y puntualmente este decreto delegado, que se refiere a la fusión y transformación de institutos y organismos vinculados con la cultura, tiene que ser rechazado por distintos argumentos. Primero, argumentos constitucionales y que tienen que ver con el procedimiento llevado adelante. Segundo, porque no tiene racionalidad técnica, ni conveniencia económica, ni social. Y además porque está cargado de profundos prejuicios ideológicos a los que ya nos tienen acostumbrados los gobiernos autoritarios. El Instituto Nacional del Teatro es una estructura federal, participativa, democrática y transparente. Es un instituto que garantiza y sostiene el acceso equitativo a la cultura, particularmente al teatro, a lo largo y a lo ancho de todo el país y fundamentalmente en aquellas regiones donde por su dimensión y por su lejanía es más difícil que llegue esta expresión cultural. El decreto 345 no moderniza ni optimiza, sino que desmantela el funcionamiento del Instituto Nacional del Teatro y le quita todo sesgo, toda característica de federal, de participativa, de democrática y de transparente, transformándolo en un apéndice del Poder Ejecutivo Nacional con sede en la Ciudad de Buenos Aires. Decía que hay argumentos constitucionales, porque este decreto se dicta en uso de las facultades delegadas que este Congreso le delegó al Poder Ejecutivo con la Ley Bases. Ley Bases que muchos de los de acá votaron y que celebro que por lo menos hoy se estén arrepintiendo de haberlo otorgado al presidente. Pero digo que este decreto ni siquiera respeta la delegación que le hizo el Parlamento, porque cuando discutimos la Ley Bases expresamente se estableció los límites de la delegación y expresamente se excluyó de la delegación legislativa la materia cultural. Así que no podía legislar en materia cultural. Este decreto avanza en un organismo que es autárquico, federal y democrático, creado por ley, una ley de 1997. No es una ley creada en ningún gobierno kirchnerista, ni mucho menos. Pero además, las transformaciones que pretende y la quita de funciones no tienen ninguna vinculación con esta idea permanente de achicar el Estado, de achicar los gastos, de pasar la motosierra, porque el Instituto Nacional del Teatro no depende del Tesoro Nacional. Es un ente autárquico que tiene financiamiento propio y que implica, en términos presupuestarios, apenas un 0,01% del presupuesto, mientras que le agrega al Producto Bruto Interno, al valor agregado anual, un 1,8%.
O sea que el Estado va a perder plata cerrando este instituto. Un instituto que, para que tengan alguna dimensión, en los últimos 4 años tuvo un alcance real y concreto que se puede reflejar en más de 10.500 aportes a proyectos independientes a lo largo y a lo ancho de todo el país, con el apoyo a más de 700 salas con subsidios para que haya teatro, no solamente acá en la Ciudad de Buenos Aires, en las grandes ciudades, sino a lo largo y a lo ancho de todo el país, con más de 400 festivales financiados, más de 1.000 funciones llevadas a escuelas, a plazas y a barrios en 240 localidades alejadas de las capitales. Es un instituto que difunde y promueve la cultura nacional, la cultura popular, el desarrollo del teatro, que es una industria que genera trabajo, que fortalece la vida comunitaria. La verdad que su presupuesto es mínimo y el impacto es enorme. Por eso no se entiende este decreto, que no tiene impacto en lo económico, no es conveniente desde lo económico, ni mucho menos desde lo técnico. Lo que sí uno advierte es el sesgo ideológico, es el prejuicio ideológico, es otra vez el revanchismo. Obviamente de menor intensidad que en otras épocas. Estamos viviendo un momento de persecución, de hostigamiento y de autoritarismo, de terrorismo de baja intensidad. Antes se mandaban a quemar los libros directamente. Antes se prohibían artistas, se los perseguía y se tenían que exiliar o eran detenidos desaparecidos. Antes se prohibían canciones, se prohibían películas, se censuraban algunas partes de películas. Se prohibía cantar la marcha peronista, se prohibía mencionar el nombre de Juan Domingo Perón y de Eva Perón, se prohibían los símbolos de ese partido político, del Partido Justicialista. Hoy le quieren cambiar los nombres a obras, monumentos, realizaciones de un gobierno. Quieren cerrar un instituto que recupera la memoria, que hace investigaciones históricas. La verdad, es lo mismo con menor intensidad. La misma persecución a los artistas de menor intensidad. No es casual que se quiera cerrar el Instituto Nacional del Teatro, que promueve la expresión cultural de nuestro pueblo. Porque importar creaciones culturales realizadas con otra idiosincrasia, con otras ideas, desde otro punto de vista, con otra historia, parece que no tuvieran ningún problema. Pero el problema está con los artistas populares. Y no es casual que este gobierno persiga también a los artistas populares, a los artistas que expresan una contracultura frente a la cultura que este gobierno quiere imponer otra vez en la Argentina, la cultura del individualismo, la cultura del no te metás, la cultura de la especulación financiera frente a la cultura del trabajo. Y por eso, cuando aparecen expresiones artísticas, como puede ser una canción, que despierta un sentimiento en buena parte de la población, que nos hacían creer que estaba perdida, que estaba desilusionada, y que se había vuelto libertaria, y que no quería otra cosa más que hacer la plata fácil a través de las criptomonedas, las apuestas online, o todas esas formas de vida que impone esta cultura que hoy nos gobierna. Y aparece una artista ultra bastardeada por este presidente y un estadio de fútbol repleto de jóvenes que decían que estaban en cualquiera, empiezan a cantar y a saltar al grito del que el que no salta votó a Milei. Y nos despertaron a muchos que creíamos que esa juventud estaba en otra cosa. Es una juventud consciente que empezó a decir
poco a poco que el rey está desnudo. Y me acuerdo también que fue en unas canchas de fútbol que se empezó a instalar esta contracultura que parecía inamovible allá por el año 2017, cuando gobernaba Macri, y nos querían hacer creer que todo el mundo era macrista. No es casualidad que se haya bastardeado una serie, que espero que la homenajemos acá pronto, una serie argentina realizada por argentinos, que refleja la historia argentina, con actores argentinos, que ha tenido también una enorme visualización en nuestro país, como fue El Eternauta, que refleja la historieta escrita por Germano Estergel, que no por casualidad está detenido, desaparecido él y gran parte de su familia. Y con esa película se instaló la idea de que nadie se salva solo, todo lo contrario de lo que nos quiere imponer como cultura este gobierno. O incluso cuando un artista con una metáfora nos pone a discutir a nosotros o a cuestionar cosas que parecen dadas e indiscutibles, como que la macroeconomía está bien, porque los índices de inflación bajaron un poco. Y apareció un artista con una metáfora que dijo: a mí las empanadas me salen carísimas, y todo el mundo discutió con esa sola metáfora que este plan económico no está tan bueno. Por eso se persigue a los artistas. No porque impliquen un gasto para el Estado, no porque impliquen un costo o porque haya un instituto que promueva las expresiones por todos lados, sino porque están dando una batalla cultural y no quieren nada que sea contracultural y que exprese el sentir de nuestro pueblo. Por eso nosotros vamos a bancar el Instituto Nacional del Teatro, como vamos a bancar, por supuesto, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que ahora va a hablar el senador Parrilli, como vamos a bancar el Banco Nacional de Datos Genéticos, como vamos a bancar el INTI, el INTA, la Dirección Nacional de Vialidad, nuestra Marina Mercante y todo lo que quieren y vienen a destruir. Nosotros estamos acá para rechazar estos decretos, para defender la institucionalidad, la división de poderes, y celebramos que finalmente seamos una mayoría los que le digamos a Milei: hasta acá con los DNU, hasta acá con gobernar por decreto, hasta acá con vetar las leyes, hasta acá con seguir ajustando al pueblo. Así que muchas gracias y vamos a votar en contra de estos decretos. Gracias, senador.